Baruch Adonai Hameorah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amin, Ben Ata Lanu Et Torato, Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Gracias te damos, Padre, por esta preciosa hora, por este tiempo maravilloso donde tú nos permites una vez más reunirnos para estudiar tu palabra. Eterno Rey, bendice a cada hermano, a cada hermana, que con un corazón dispuesto a aprender de ti, nos conectamos a esta hora, Padre. Gracias te damos, Eterno Rey de los cielos. Háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra nos exhorte, tu palabra nos consuele, tu palabra nos edifique para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien. Gloria al Padre. Bien, amados, estamos en los Taryag Misbot. Esa es nuestra nuestro estudio de hoy. Estamos en los que tienen el documento en la página 197. Estaremos viendo a partir de la Misbah 395. Estamos en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 18, versículo 24. Déjenme buscarlo acá en el Humash. En el libro del Humash, capítulo 18, versículo 24. Dice así. Dice acá el documento: los diezmos de los hijos de Israel que ofrecen como ofrenda elevada a Hashem los he dado a los levitas. Ya esto viene desde la Misbah pasada, amén, pero igual vamos a leerlo. Dice, versículo 24 en el Humash: pues el diezmo de los hijos de Israel que elevan a Hashem como obsequio ha entregado a los levitas como heredad, y por ello les he dicho, en el seno de los hijos de Israel no recibirán heredad. Bueno, ya esto lo hemos explicado bastante a saciedad, amén, el por qué el Eterno le da los diezmos a la tribu de Leví, a los levitas, a los que servían en el Mishkan, en el tabernáculo y en el Beit Hamidash, en el templo, en la casa de su presencia, amén. Dice acá el documento: es una misbah presentar a un levita una décima parte de todo lo producido. Este diezmo se llama Maser Rishon, el primer diezmo. Les he comentado que habían tres tipos de diezmo, ¿verdad? Entonces, y el levita sacaba el diezmo del diezmo que él recibía y se lo entregaba al Cohen Hagadol, al sumo sacerdote. Entonces, antes de separar el Maser Rishon, primero se debe separar la terumá. Esta misma está en la 507, luego lo vamos a ver, que se entrega a un Cohen. Todos los que cosechan productos deben separar el primer diezmo, incluidos un Cohen y un levita. Sin embargo, los dos últimos pueden quedárselo para sí mismo. Cualquier producto del que no se separaron el primer diezmo y la terumá sigue siendo tebel. El primer diezmo no alcanzó santidad. O sea, sigue siendo, o sea, no santificaste o no se santificó el producto. Entonces, para que hubiese esa bendición dentro del producto cosechado y dentro del trabajo, había que sacar el diezmo. Entonces, el diezmo es lo que bendice el fruto del trabajo. Cualquier producto del que no se separaron el primer diezmo y la terumá sigue siendo un tebel. El primer diezmo no alcanzó santidad. Al levita le fue permitido dárselo a cualquiera que quisiera, incluso a una persona ritualmente impura. El segundo diezmo, sin embargo, alcanzó un estado de santidad. A los leviín se les concedieron
a los levitas se les concedieron estos beneficios en una manera respetuosa a cambio de su total participación en el servicio de Hashem, en el Beit Hamidash. Además, al tener el estatus de siervos del rey, es apropiado que las necesidades de los levín sean atendidas por otros. O sea, el pueblo estaba encargado y era una obligación darle el alimento y el diezmo para la subsistencia del siervo de Dios. Amén. Bien, esto es otro tema acá. Vamos a avanzar para no perder mucho tiempo hoy. Misbah 396. Ya creo que ese es el diezmo, sí lo hemos tratado bastante a saciedad y creo que ya lo entendemos bastante bien. Denme un segundito. Bien, Misbah 396 dice, versículo 26 de Números 18, versículo 26, dice el Jumás: a los levitas habla y diles, cuando reciban de los hijos de Israel el diezmo que he dado a ustedes de parte de ellos como su heredad, elevarán del mismo un obsequio a Hashem, un diezmo del diezmo. Aquí es donde se saca el diezmo del diezmo, ¿ok? Dice, entonces separarás de ella como ofrenda elevada a Hashem la 10ª parte del diezmo. Es una misbah para el levita separar una terumá adicional que le da a un cohen. Esta terumá se llama diezmo del diezmo o la trumá del diezmo. Esta terumá tiene las mismas leyes que la terumá regular. Amén. Esto está en la misbah. Ok. Entonces, el pueblo diezmaba. Ok, perfecto. El levita también tenía que diezmar de lo que él recibía. Amén. Así que era algo parejo para todos. Misbah 397. Dice capítulo 19. Capítulo 19, versículo 2. Dice acá el Jumás, el Taryak dice que te traigan una vaca completamente roja. Ok, esta es la para Shahukat. Vamos a verlo. Donde ya lo hemos estudiado también. Vamos a ver del versículo 1, 19:1. Dice, habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, este es el decreto de la Torá que ordenó Hashem diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca totalmente bermeja o roja, que no tenga defecto, que no haya sido puesto sobre ella yugo. Esto también, que ya lo hemos estudiado, creo que todos aquí, en su gran mayoría, entendemos lo que es la vaca roja, el significado de la vaca roja. Lo que se hacía era que se quemaba completamente esta vaca roja, amén, hasta las cenizas, que sus huesos, todo quedara hecho cenizas. Entonces imagínense el fuego que tenía que haber para poder quemar una vaca y que sus huesos se hicieran completamente ceniza. Entonces, y con esas cenizas de la vaca roja era lo que se incluía con el agua del estanque del Silo, del agua de la fuente del Silo, creo que es, ahorita no me acuerdo bien. Y era para purificación, el ritual de purificación. Se purificaba todo lo que iba a entrar al Mishkan, al tabernáculo, los utensilios, los sacerdotes, los levitas, el espacio sagrado donde se implantaba el terreno, donde se imponía el Mishkan. Recuerde que en el desierto el Mishkan estuvo viajando junto con el pueblo, lo armaban, lo desarmaban y en eso estaban. Y entonces donde se iba a depositar el Mishkan, ahí tenían que ser rociado con las cenizas de la vaca roja. Es importantísimo, ya lo hemos enseñado a saciedad, el hermano Rico Cortés lo ha enseñado también a saciedad, la famosa ceniza de la vaca roja, que no es un sacrificio como tal, es un degollamiento que se hace
se sacrifica esa vaca y que por 2000 años no había aparecido una vaca con las características que exige la Torá. Y bueno, hoy tenemos, creo que son 3 las que quedan vigentes para hacer la purificación, para hacer quemarla y hacer lo que conocemos como las aguas de purificación, y eso servirá para purificar el espacio del templo, donde va a estar el templo, el tercer templo, para rociar con esas aguas a los levitas y al Cohen que va a servir en el tercer templo. Todo eso es importantísimo porque todo eso nos enseña la venida de Yeshua. Señala que la venida de nuestro Mesías estará muy cerca. ¿Ok? Entonces dice acá el documento: es una misvá quemar una vaca roja o una novilla y usar sus cenizas como parte del proceso de purificación de aquellas personas que se vuelven ritualmente impuras a través del contacto con los muertos. La vaca roja debe tener al menos 3 años. Debe ser completamente roja. Incluso si solo 2 cabellos son de otro color, está descalificada. Una vaca a la que se le puso un yugo, incluso si no realizó ningún trabajo, no es válida. Imagínense qué riguroso es esta misvá. Las cenizas de la vaca se dividen en varias partes. Una parte para ser separada para las generaciones futuras. Esto se aplica solo a la novilla roja de Moshe Rabenu. Uno para ser usado para purificar los Kohanim y otro para la purificación del resto del clan de Israel. Las cenizas se mezclaron con agua fresca de manantial. La persona que se purificaba era rociada, o sea, no era bañada, era rociada, un rociamiento. Era rociada con la mezcla de ceniza y agua por otra persona pura en el tercer y el séptimo día. Y el séptimo día se sumergió en una mikvé para completar el proceso de purificación. Por ejemplo, esto lo estuvimos explicando en estos días atrás. Una persona se contaminó con el cadáver de una persona muerta, o sea, cuando solamente el hecho de estar en un velorio, en una vela, o acudir al cementerio a enterrar a un amigo, un familiar, lo que fuese, esa persona ya quedaba imposibilitada por 7 días de no poder entrar en la casa de Adonai. No podía entrar en el templo, no podía entrar en el Mishkan. Era un sacerdote, por 7 días tenía que estar separado, no podía servir. Entonces, en ese proceso de purificación, al tercer día se rociaba con esas aguas que contenían la ceniza de la vaca roja. El séptimo día se volvía a hacer lo mismo, se rociaba, y además de eso tenía que ir a hacer tevilá, tenía que ir a hacer inmersión en una mikvé, ir a hacer lo que conocemos como bautismo. Se tenía que volver a bautizar después de el séptimo día, y ya quedaba completamente purificado para volver a entrar, ya fuese a servir en el Mishkan, en el templo, o para poder asistir si era alguien común del pueblo, para poder asistir a los servicios en el tabernáculo. ¿Ok? Dice Perspectivas, esta misvá se llama Hok, decreto, es un decreto. ¿Cómo se dice decreto en hebreo? Hok. Decretos, Hukim. ¿Ok? Entonces, esta misvá se llama Hok, decreto, porque no podemos comprender completamente algunos de sus aspectos. Por ejemplo, aunque las cenizas de la vaca roja purifican a un judío que es impuro, sin embargo, contamina a todos los involucrados en la preparación de las cenizas. Para volver a estar ritualmente limpios, tenían que sumergirse en una mikvé y lavar sus prendas, hacer un bautismo. Sabemos por tradición que se han quemado 9 vacas rojas. La primera fue preparada por Eleazar bajo la dirección de Moshe Rabenu, nuestro rabino Moisés, nuestro maestro Moisés, dice ahí, Moshe Rabenu.
La segunda fue preparada bajo la supervisión de Esdras. Esra es Esdras, cuando volvieron de Babilonia. Y 7 más después de la destrucción del segundo Beit Hamidash. La 10ª será preparada por el Mashiach. La 10ª será preparada para el Mashiach, que venga pronto y en nuestros días. ¿Ok? Entonces, vamos allá. Misbah 3:98. Bamidbar 19:14 dice: esta es la ley cuando un hombre muere en una tienda. Vamos a ver qué es lo que dice aquí en el documento, en el Humash. En el Humash dice 19:14. Vamos a leer del vamos a leer del versículo. Vamos a leer del versículo 10. Versículo 10 dice: y sumergirá quien reunió la ceniza de la vaca sus vestimentas, y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Y será para los hijos de Israel y para el prosélito que reside entre ellos un decreto eterno. Estas palabras, decreto, un huk eterno. O sea que para siempre, esto todavía está válido. Para aquellos que dicen que ya la ley pasó, bueno, aquí dice que es un decreto eterno. Y según mi entender, eterno es que no tiene fin. ¿Cierto? Entonces, es un decreto eterno. Sigo leyendo, versículo 11. Quien toque el cadáver de cualquier humano, o sea, una persona muerta, estará contaminado 7 días, lo que les estaba diciendo anteriormente. Él se purificará con ello al 3º y al 7º día, con las cenizas de la vaca roja. Y entonces será purificado. Mas si no se purifica al día 3º y al día 7º, no se habrá purificado. Versículo 13. Todo aquel que toque el cadáver de cualquier ser humano que haya muerto y que no se purifique, el tabernáculo de Hashem habrá contaminado, y será separada esa alma de Israel, puesto que agua de rociadura no ha sido arrojada sobre él, y contaminado permanecerá, y su contaminación aún permanece en él. Voy a leer el versículo 14. Ahorita leo el versículo 14. Hermanos, ¿cómo la gente y cómo a veces realmente dentro del sistema religioso, hermano, cegados por la ignorancia o a veces hasta por la soberbia, porque no es que no se haya leído, se ha leído la escritura. Se ha leído, pero es tanta la ceguera espiritual por a veces querer pretender que lo sabemos todo cuando no sabemos absolutamente nada. La Biblia dice que el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Y cuando una persona cree que ya no tiene por qué estudiar la Biblia, que ya no tiene por qué meterse en estos temas, porque ya lo sabe todo, porque ya tengo 30 años de ministerio, porque ya tengo 20 años en la iglesia, porque ya he leído la Biblia 7 veces de tapa a tapa, hermano, y todavía se siguen velando muertos dentro de los templos, donde se supone que se alaba y se adora a Dios. Imagínense que una persona muerta, aquí el versículo 13 dice que cuando una persona estuvo a la par de un cadáver y no se purificó y no hizo la santificación y entró así al Mishkan y entró así al tabernáculo y entró así al templo, dice que contamina el templo. Solamente la persona que estuvo a la par de un muerto. Ahora, ¿cuánto más hoy en día que a los muertos los velan en las iglesias? Les hacen culto y todo allí, hermano, a los muertos. Eso es increíble. Verso 14 dice: esta es la enseñanza respecto de un hombre que ha muerto en una tienda. Todo aquello que entra a la tienda
y todo lo que está en la tienda permanecerá contaminado 7 días. 7 días. Donde entre un muerto, todo está contaminado. Donde haya un muerto y todo lo que hay en esa casa, en esa sala, en ese lugar, todo quedó contaminado por 7 días. Entonces, vuelvo y repito, cuánto más hoy en día, que no es que nos ponemos a servir en el templo después de estar en la presencia de una persona fallecida, sino que llevamos a los muertos a las iglesias y les cantamos coritos y hacemos un servicio ritual dentro de lo que se supone es casa de Dios. Eso es duro, ok. Leo el documento. Es una mitzvah a cumplir con las leyes relativas a la impureza ritual de los muertos. Uno puede contaminarse con un cadáver, un órgano desmembrado o una extremidad de un cadáver de 3 maneras, ya sea tocándolo, llevándolo, incluso sin tocarlo o estando bajo el mismo techo que él, sin importar si está cerca de él o no. Un cadáver tiene el nivel más alto de contaminación. Se llama padre de padres de contaminación, o sea, lo máximo, la máxima contaminación que un ser humano puede recibir es haber estado en presencia o en contacto con un cadáver de un hombre, de una persona, de un ser humano. ¿Ya? Igual te contamina un animal muerto, sí, pero no tanto, ¿ya? Porque de un animal usted hace la tevilá y cae la noche y ya cuando inicia el nuevo día en el calendario bíblico o en el horario bíblico, ya usted queda purificado. No así cuando se toca o cuando se está bajo el mismo techo, aunque no lo toques, aunque no esté cerca del cadáver, aunque esté por allá, pero está dentro de la misma propiedad o de la misma casa donde está ese muerto, estás contaminado. Dice, el que se contamina de un cadáver, se llama el padre de la contaminación. Él a su vez contamina los recipientes y los alimentos al contacto. Entonces se convierten en un primer grado de contaminación. Este grado de contaminación también se llama hijo de la contaminación. Un objeto que contrae tumá de un cadáver es, de una persona que ya estuvo con el muerto, se convierte en la persona que está bajo el techo con el mismo muerto se convierte en hijo de contaminación. Está en el primer grado de contaminación, ¿ok? Si yo tengo contacto con otra persona, habiendo yo tenido contacto con un muerto, entonces esa otra persona es un segundo grado de contaminación. O sea, se va contaminando. Cualquier cosa, además de trumá y sacrificios, que toca, no adquiere ningún grado de contaminación en absoluto. Sin embargo, el trumá puede llegar hasta un 3er grado de contaminación y los sacrificios, carne sagrada, hasta un 4º grado de contaminación. Entonces, todo esto, hermano, nos habla de la santidad que el Eterno demanda de los hijos de Dios al servicio de Él. Todos aquellos que decimos ser hijos de Dios y que servimos a Dios, tenemos que cuidarnos, amados hermanos, de contaminación. Amén. Y muchas cosas más que nos contaminan. Ahora, hoy en día, quizás no tanto porque físicamente, pero sí espiritual y moralmente, muchas veces nos contaminamos. Ok. Misbah 3:99. Misbah 3:99 dice, versículo 19 de Bamidbar 19. Vamos a leerlo. Voy a leerles del versículo. Voy a leerles del versículo 17. Dice:
Tomarán para la persona contaminada de la ceniza de la incineración del animal de la purificación, o sea, de la vaca roja, y pondrán sobre ello agua de manantial en un recipiente. 18. Y tomarán hisopo. Hisopo era como una ramita de un árbol. Y tomarán hisopo y lo meterán en agua un hombre puro, y salpicará sobre la tienda y sobre todos los recipientes y sobre la gente que esté ahí y sobre quien tocó el hueso o el abatido o al muerto por causas naturales y la tumba, y salpicará, o sea, rociará el puro sobre el contaminado, y en el día tercero y en el día séptimo, y lo purificará en el día séptimo, y sumergirá sus vestimentas y se lavará en agua, y se purificará al anochecer. ¿Ok? Lo que expliqué anteriormente. Entonces, ¿quién podía purificar a una persona contaminada? Un puro, solamente el hombre que esté en condiciones de purificar. Tenía que ser una persona en completa santidad, que estaba ritualmente puro. Entonces, dice acá el Taryag Misbot, dice, y la persona limpia rociará sobre la persona contaminada. Es una misbah para quien se volvió impuro de un cadáver purificarse con el agua de purificación, la mezcla de las cenizas de la vaca roja y el agua de manantial. Esta agua se rociaba no solo sobre la persona contaminada, sino también sobre cualquier prenda o recipiente que estuviera contaminado, como consecuencia de haber estado en el mismo edificio o remolque con un cadáver. La persona contaminada que es impura durante 7 días, y para que él se purifique, debe ser rociado en el tercer día y en el séptimo día con el agua de purificación. La aspersión no se hace directamente a mano. El Cohen tomaría 3 raíces de hisopo, cada rama con un solo capullo, las uniría y sumergirían las puntas en el agua de purificación. El Cohen apunta las ramas hacia el hombre o las vasijas que requerían purificación y luego rocía el agua sobre la persona o objetos contaminados. Para completar el proceso de purificación, se sumergía en un mikvé hacia el final del séptimo día. Misbah 400. Misbah 400. Dice, si un hombre muere y no tiene hijos, vamos a ver esta. Eso está en capítulo 27 de Bamidbar. Déjeme buscarlo aquí en la Biblia hebrea, en el Jumás. Capítulo 27. Capítulo 27, versículo 8. (27:8) dice: y a los hijos de Israel habla, diciendo: si un hombre muere e hijo no tiene, le transferirán su heredad a su hija. Ok. Esto lo estuvimos viendo, esta parashá, las dos últimas parashot que vimos. No, las últimas 3 en realidad, porque esta última vimos 2. Cuando las hijas de Zelofehad reclamaron la herencia. ¿Recuerdan esa parashá? Reclamaron la herencia. Su padre había muerto en el desierto y no tuvo hijos varones. Los hijos varones eran los que recibían la herencia. Pero las hijas de Zelofehad, si mal no recuerdo ahorita eran 5,
reclaman a Moisés, van delante de Moisés y les dicen, nuestro padre no tuvo hijos varones. ¿De quién va a ser la herencia? ¿A quién le vas a entregar la herencia? Y ellos miraban como una injusticia que ellas, por ser mujeres, no se les diera la herencia. Moisés no sabía qué hacer porque hasta ese momento no había una regulación sobre eso. ¿Qué hace el siervo de Dios? ¿Y qué debemos de hacer nosotros cuando no tenemos una respuesta clara? Ir a la presencia de Adonai. Moisés va y se presenta delante del Eterno y hace la consulta y les dice, las hijas de Zelofehad me dijeron esto y esto y esto y esto. Y el Eterno le dijo, bien dicho por ellas, bien hecho. Es verdad lo que ellas dicen. Si un padre, y aquí es donde surge este mandamiento, ¿ok? Entonces dice, si un hombre muere y no tiene hijos, es una misbah implementar las leyes relativas a la herencia. Los hijos del difunto dividen por igual sus bienes, excepto el primogénito, que recibe doble porción. Esa era la bendición del primogénito. Entre otras cosas, recibía una doble porción de la herencia, ¿ok? De lo que quedaba, se repartía entre el resto de los hijos, ¿ok? Entonces, las hijas pueden heredar las posesiones de su padre solo cuando no hay hijos o nietos del hijo. De lo contrario, no tienen derecho a una acción. Si no hay hijos sobrevivientes, entonces los nietos varones de un hijo preceden a sus hermanas. O sea, están por encima. En caso de que no queden descendientes vivos, el padre hereda a su hijo. El orden de herencia restante es el siguiente: los hermanos del difunto y sus descendientes, sus hermanas y sus descendientes, el padre del padre y el hermano del padre y sus descendientes, las hermanas del padre y sus descendientes. Un padre no puede hacer testamento en el que niega sus posesiones a los que están en línea para heredarlo. Tiene derecho, sin embargo, a especificar que solo uno de ellos le herede y no los demás. ¿Okay? Esto es parte de lo que se toma hoy en día también en las leyes nacionales, al menos en Costa Rica. Una persona tiene derecho, aunque tenga varios hijos, tiene derecho, puede tomar decisión de dejárselo solo a uno. Eso es una ley avalada actualmente. ¿Y de dónde lo sacan? De aquí de la Biblia. Ok, pero si entonces las hijas tenían el derecho de heredar si el padre no había tenido hijos. Ok, Misbah 401. Capítulo 28, versículos 2 y 3. Dice aquí en el Taryag Misbot, dice, manda a los hijos de Israel que me ofrezcan 2 cada día como holocausto continuo. Ok, vamos a leerlo del Jumás. Vamos a leerlo del versículo 1, capítulo 28 de Bamidbar, Números, capítulo 28. Habló Hashem a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel y les dirás, mi ofrenda, mi alimento para mis fuegos, aroma de mi agrado, sea cuidadosos en ofrendármela en su tiempo designado, ¿ok? Entonces, en su tiempo designado, vamos a ver, acá dice 2 cada día como ofrenda continua, ¿ok? El versículo 3 dice, y le dirás, esta es la ofrenda ígnea que ofrecerá a Hashem, de corderos en su primer año sin defecto, 2 al día, como ofrenda de elevación permanente. Ok, entonces esto es lo que se llama la ofrenda continua o la ofrenda diaria. Todos los días había que presentar 2 corderos de un año todos los días. Amén. Entonces, es una misbah sacrificar 2 holocaustos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde.
Este sacrificio se conoce como el Corbán Tamid. El Corbán Tamid. ¿Ok? Estas ofrendas eran corderos de menos de un año, impecable, o sea, sin ningún defecto. No le podemos dar al Señor cosas defectuosas. No le podemos estar entregando al Señor ofrendas. Y cuando hablo de ofrenda, amados hermanos, que lo podemos aplicar para nosotros, esta misma no es simplemente lo que se ofrenda como dinero o como sedacá, no, sino nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra oración de la mañana, de la tarde, de la noche. Recuerde que hay 3 tiempos de oración. ¿Cuánto estamos cumpliendo nosotros en esos tiempos de oración? No es saber, a veces, hermano, decimos, ya oré y no hemos, hermano, apenas si balbuceamos. Hay que hacer las oraciones con kavaná, con intención, con sentimiento, con que realmente usted lo haga de corazón, como decimos popularmente. Entonces, es una misma sacrificar 2 holocaustos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. Este sacrificio se le conoce como Corbán Tamid. Estas ofrendas eran un cordero de menos de un año e impecables. Cada cordero iba acompañado de una ofrenda de comida y una libación de vino. El Corbán Tamid era una ofrenda comunal comprada con las contribuciones anuales de medio ciclo, recolectadas especialmente para este propósito. Estas 2 ofrendas eran las primeras y las últimas que se sacrificaban sobre el altar todos los días del año, excepto el Corbán Pesach, que fue el último Corbán del 14º de Nisan, el 14 de Abid. Entonces, estos corderos ya estaban pagos. ¿Por qué? Porque se recolectaba una ofrenda de todo el pueblo, estaba obligado a dar una ofrenda para que continuamente se diera este sacrificio. Y este sacrificio representaba a todo Israel. A todo Israel representaba. Era una ofrenda comunal, ¿ok? Era en representación de todo Israel. Uno en la mañana y otro en la tarde. Perspectivas. El propósito de esta mitzvah es enseñarnos que así como es necesario que nutramos nuestro cuerpo con alimentos por la mañana y por la noche, es igualmente importante que nos demos cuenta de que debemos servir y dirigir todos nuestros pensamientos a Hashem, a Adonai, tanto en la mañana como en la tarde. Alternativamente, el sacrificio de la mañana expiaba los pecados cometidos durante la noche y el sacrificio de la tarde por los cometidos durante el día. Misbah 402 dice, Misbah 402, mandamiento performativo, dice versículo 9, vamos a ver qué dice, de Números 28:9. Dice acá el Taryag Midbot, en el día de Shabbat 2 ovejas, ¿ok? Vamos a ver, dice acá Jumás, versículo 9. Y en el día de Shabbat 2 corderos en su primer año, sin defectos, y 2 décimas de flor de harina como ofrenda farinacea, mezclada con aceite y su libación. ¿Ok? Es una misbah, sacrificar 2 holocaustos adicionales cada Shabbat, además de los 2 holocaustos diarios habituales. ¿Ok? Entonces, se hacían los 2 sacrificios que ya vimos, que era el sacrificio que se llama como el sacrificio continuo o el sacrificio diario, y se hacía 2 sacrificios más adicionales en Shabbat. O sea que en Shabbat se sacrificaban 4 corderos. Entonces, vale la pena señalar que cuando los Kohanim, los sacerdotes, sacrificaron los holocaustos diarios, los leviín cantaron ciertos salmos de Tejilín, mientras que durante el sacrificio de las ofrendas adicionales de Shabbat cantaron partes de las canciones de
Moshe, que estas son en Devarim capítulo 32, del 1 al 52. Amén. Eso lo encontramos en el tratado del Talmud Rosh Hashanah 31a. Misbah 403. Misbah 403. Dice, versículo 11, 15. 28, capítulo 28, 11 y 15. Vamos a ver. Vamos a leer del 11 entonces. Dice, en sus novilunios son lunas nuevas, ofrendarán una ofrenda de elevación a Hashem, 2 novillos y un carnero, corderos en su primer año. ¿Cuántos? 7, sin defectos. Y 3 décimos de efa de flor de harina como ofrenda firanacea mezclada con aceite por cada novillo, y 2 décimos de efa de flor de harina como ofrenda farisea mezclada con aceite para el carnero. Versículo 13. Y 1 décimo de efa de flor de harina como ofrenda farisea mezclada con aceite por cada cordero. Una ofrenda de elevación de aroma agradable, una ofrenda ígnea para Hashem. 14. Y sus libaciones, medio hin por cada novillo, y 1/3 de hin para el carnero, y 1/4 de hin de vino por cada cordero. Esta es la ofrenda de elevación cada mes de los meses del año. Y de machos cabríos como ofrenda por el pecado para Hashem, además de la ofrenda de elevación permanente, será eso realizado con su libación. Esto era lo que se hacía en cada Rosh Hodesh. En cada Rosh Hodesh. ¿Qué es Rosh Hodesh? El inicio del mes. El inicio del mes. ¿Ayer fue? O ayer anterior, ahorita no me acuerdo. Que fue el inicio del nuevo mes. Estamos en el mes de Ab. Si hoy estuviese en funciones el templo en Israel, se hubiesen hecho exactamente aquí lo que dice aquí, estos sacrificios. Pero como no hay templo, no se pueden realizar, y no hay sacerdocio levítico, que eran los únicos que podían manipular la sangre de los sacrificios. Por eso no se hacen hoy en día. Ok, entonces, dice acá el Taryag Mizbot, es una mitzvah a sacrificar ofrendas adicionales cada Rosh Hodesh, además de los holocaustos diarios. Hubo 11 ofrendas adicionales en total. 10 eran holocaustos, 2 becerros, un carnero y 7 ovejas. Y una ofrenda por el pecado, un macho cabrío. La ofrenda por el pecado de Rosh Hodesh cumplió el propósito de expiar a aquellos que sin darse cuenta entraron en el Beit Hamidash o comieron carne sagrada estando ritualmente impuros en Tamei. Los 11 animales sacrificados correspondían al hecho de que el sol es 11 horas mayor que la luna. Este número también corresponde a los 11 días por los cuales el año solar excede al año lunar. El año solar consta de 365 días, mientras que la duración del año lunar es de 354 días. Alternativamente, dado que la renovación mensual de la luna provoca cambios radicales en su efecto sobre la humanidad, los animales, la vegetación e incluso en las mareas del mar, uno podía comenzar a sospechar que la luna tiene ciertos poderes propios. Por lo tanto, se nos ordenó traer ofrendas adicionales en Rosh Hodesh para dar fe de la verdad de que cualquier poder que emana de los cuerpos celestes proviene solo de Hashem. No es que se nos ordena adorar el sol, la luna y las estrellas como se hace hoy en día. Personas que consultan el horóscopo y todo eso es porque le están dando poder, hermano, fuera del eterno a estas astros celestes, y eso es una prohibición. Entonces, estas ofrendas y estos sacrificios es reconociendo que el poder de todo lo que se mueve en el cielo y en la tierra es de parte de Adonai. Misbah 404.
Dice, capítulo 28, versículo 26. Y en el día de las primicias, Shavuot, cuando traigas una ofrenda de harina. Vamos a ver a Hashem. Vamos a leerlo acá en el Humash, versículo 26. Versículo 26, 28, 26 dice, y en el día de las primicias, cuando ofrenden la ofrenda firanacea nueva a Hashem en su festividad de las semanas, convocación santa será para ustedes, ninguna labor trabajosa harán. Ok, aquí está hablando de las primicias, la fiesta de las primicias. Por el desconocimiento, yo eso digo por desconocimiento y a veces no sé, hermano, que hay dentro del sistema religioso, celebran primicias en enero. Iniciando enero, hermanos, traigan las primicias. Todo es con el afán de sacarle al pueblo, pero si vamos a celebrar primicias, ¿cuál es la fecha correcta de las primicias? Es la fiesta de Shavuot. Shavuot es la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas. Amén. Lo que hoy se conoce como Pentecostés. Esa es realmente la fiesta de las primicias. Entonces, ese día, en el calendario bíblico, no en el calendario gregoriano católico que nos rige, en ese día es cuando debemos de presentar nuestras primicias al Eterno. Presentarle una ofrenda especial al Eterno. Además de eso, ese es el día, es un día de fiesta, es un Shabbat alto, es un Shabbatón. Ese día no se trabaja, es un día como un Shabbat, así caiga lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día. Entonces es una fiesta, es una de las 7 fiestas. ¿Ok? Entonces es la fiesta de las primicias, Shavuot, la fiesta de las semanas. Recuerde que en Pesach es el cordero que se sacrifica. En esa noche de Pesach inicia la fiesta de panes sin levadura, que es por 7 días. ¿Ok? Esa es la fiesta que se llama Hamatzot, panes sin levadura. ¿Ok? Panes sin levadura. Entonces, en medio de esa fiesta de panes sin levadura, está el bikur o bikurín. Bikurín es el primer fruto. Bikurín no es la primicias. Bikur, ¿qué era el bikur? Se tomaba un manojo del fruto o del trigo, la cebada, y ese manojo se llevaba al templo, se le entregaba al sacerdote y el sacerdote lo mecía, amén, como una señal delante del Eterno, que la cosecha que viene, le voy a entregar las primicias. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo era que se entregaban esas primicias? En Shavuot, que son 50 días después de Pesach. 50 días, cuentan 50 días después, es Shavuot, lo que conocemos como Pentecostés. Y ese día, entonces sí, Israel todo traía sus primicias a la casa del Eterno y se las presentaba al Eterno y el Cohen recogía aquello. Amén. Entonces, esa es la fiesta de la primicia. No es enero, no es febrero. Y no es cuando el pastor o a quien se le ocurra decir, bueno, esta semana vamos a tener primicias. No. A veces le llaman primicias a la ayuda, que eso hay que hacerlo, igual siempre hay que hacerlo, a las ayudas para el necesitado. Hermano, traiga una primicia o a otros le llaman la canasta del amor. Bueno, puede llamarle canasta del amor, puede llamarle ayuda social, puede llamarle ofrenda de amor, como usted quiera, pero no se le puede llamar primicia. ¿Por qué? Porque eso es un lenguaje que no cabe ahí. Amén. Entonces, eso es lo que hacía. Hoy las fiestas, que son 7 fiestas bíblicas, no son judías, es para todo aquel pueblo,
todo aquel que se hace llamar pueblo de Dios, que son Pesach, Hamatzot, panes sin levadura, el Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, que ya casi viene, Yom Teruah, el Yom Kippur y Sukkot, las 7 fiestas, ¿ok? Esas son las que debemos de celebrar nosotros. Eso lo hemos enseñado a saciedad, pero creo que vamos a tener que volver a retomar ciertas enseñanzas. En estos días hablaba con una persona yo y creo que vamos a tener que retomar ciertos temas porque hay gente nueva y tenemos que enseñarlo a todos, amén. Y creo que también lo que ya conocemos un poco tenemos que, refrescarnos todos los años con ciertos temas importantes dentro de la escritura. Bien, entonces voy a terminar con esto para ir concluyendo. Es una mitzvah sacrificar las ofrendas adicionales en Shavuot, en el 6º día de Sivan. Hubo 11 ofrendas adicionales en Shavuot, exactamente lo mismo que en Rosh Hodesh, 10 holocaustos y una ofrenda por el pecado. Por perspectivas, estas ofrendas adicionales no deben confundirse con las 13 ofrendas que acompañaron a la ofrenda de comida nueva en Shavuot. La mayoría de los años, cuando Shavuot ocurría en un día laborable, se ofrecían un total de 26 sacrificios. Cuando ocurría en Shabbat, 28 fueron sacrificados. Entonces, no solamente se presentaban las primicias como tal, sino que se hacían estos sacrificios para el Eterno en adoración a Él. Bien, amados, vamos a dejarlo aquí. Nos quedamos en la misma 404 para la próxima semana, 405 si el Eterno nos permite. Entonces, si hay alguien que tiene alguna consulta o algún comentario, amados hermanos, y si no, oramos y quedamos despedidos. Shalom, bendiciones para todos. Amén. Pastorcito, con este tema del muerto, bueno, hablamos a nivel general, tal vez la pregunta sea un poco ingenua, pero ¿qué sucede con alguien de la misma congregación? Es que cuando es alguien, es que hermano, cuando es alguien de la misma congregación, ahora, esto se aplicaba en el Beit Hamidash, en el templo en Jerusalén, ¿ok? No encontramos en ninguna parte de la Biblia que en el templo ¿cómo se llama? Se velaran muertos. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con el inframundo. La Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Ok? Entonces, cuando una persona de la congregación fallece, hay lugares, la costumbre bíblicamente era velarlo en su casa. ¿Ya? Lo vemos en el caso lo vemos en los casos de, por ejemplo, de Lázaro. ¿Dónde estaban velando a Lázaro? En la casa. ¿Dónde tenían a la hija de Jairo? En la casa. Entonces no eran llevados ni a las sinagogas y mucho menos al templo. Ni siquiera en la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la sinagoga donde se predica la palabra, en la sinagoga se llegaba a 2 cosas: a alabar a Dios y a escuchar la palabra. Nada más. No habían otros rituales, no habían ventas de comidas, no habían ventas de cachivaches, era solamente a 2 cosas: a oír la palabra de Dios y alabar al Eterno. Entonces, la costumbre bíblica era velarlos en sus casas y de ahí al cementerio, de ahí a la tumba. ¿Sí le contesté, hermano? ¿Sí me entendió? Correcto, pastor, las gracias, bendiciones. Amén, amén. Bien. ¿Alguien más? Bien, familia, entonces si no hay nada más, vamos a orar. Antes les recuerdo, hermano, el viernes 7 de la noche estaremos estudiando la Parashá. Esta semana iniciamos Devarim, la Parashá de Devarim. Entonces, viernes 7 de la noche, sábado 5:30 de la tarde. Y sábado 7 de la noche estaremos con la tercera clase de Talmidim en la Escuela de Formación Ministerial. Para los que están en la Escuela de Formación Ministerial, les dejé una tarea, una tareita corta basada en las 2 clases que hemos tenido.
quiero que la hagan y me la entreguen a mi número privado o en el correo electrónico que puse ahí en el PDF que les mandé, y me la entreguen a más tardar el viernes 5 de la tarde para los que están en la Escuela de Formación Ministerial. Quiero recordarles que toda ausencia injustificada, el que no justifica su ausencia, 3 ausencias justificadas, lo saco del grupo. Ya lo hemos dicho, hay gente que me está faltando y no me dicen nada. Tercero, que la tarea, si ya usted no me la entregó el viernes a las 5 de la tarde, no me la mande. Y entonces quedaría tachado como que no entregó tarea. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, eterno Padre, por este tiempo maravilloso de bendición de la palabra. Te alabamos y te bendecimos, eterno Rey. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betohenu, Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, dador de la Torah. Amén y amén. Shalom, familia. Feliz noche para todos. Shalom, shalom. Gracias, profesor. Shalom, shalom. Shalom, shalom.